Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. ¿Cómo va su día? Espero que todo les esté saliendo genial y que la energía sea positiva. Hoy, como les anticipé, vamos a abordar un tema que ha estado generando mucho debate y preocupación en la comunidad de fans, un tema que nos toca de cerca porque involucra a una de las actrices más queridas y admiradas del momento, la salud de la increíble Demet Özdemir. Sí, sé que han estado circulando noticias, vídeos y comentarios en redes sociales que muestran a Demet pasando por un momento delicado, aparentemente lidiando con espasmos que dificultan su movilidad. Imagínense el impacto que esto ha tenido en sus seguidores. Demet es una figura pública que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y su dedicación. Verla enfrentando este desafío obviamente nos genera una profunda preocupación y nos impulsa a buscar respuestas. En este vídeo, vamos a sumergirnos en esta situación con la mayor sensibilidad y respeto posible. Vamos a analizar la información que está disponible, los rumores que han surgido, las posibles causas de estos espasmos y, lo más importante, vamos a reflexionar sobre la importancia de evitar la especulación y brindarle a Demet el espacio y la privacidad que necesita para recuperarse. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos los que aún no se han suscrito a mi canal que ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se arrepentirán. Aquí encontrarán contenido variado, desde noticias de farándula y análisis de series y películas hasta consejos de belleza y estilo de vida. Si les gusta lo que hago, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos de lleno al tema de hoy. Como les decía, la preocupación por la salud de Demet Özdemir ha ido en aumento en las últimas semanas. La propagación de vídeos y comentarios en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, donde se observa a la actriz con dificultades para caminar, ha generado una ola de inquietud entre sus fans. En estos vídeos, se aprecia a Demet con evidentes problemas de equilibrio, aparentemente sufriendo espasmos involuntarios en sus piernas que le impiden moverse con. Ante esta situación, es fundamental actuar con cautela y reconocer que la salud de una persona es un tema sumamente delicado. A menos que Demet decida compartir detalles sobre su condición, nadie tiene derecho a especular o difundir información no confirmada. Es crucial recordar que ella es un ser humano con derecho a la privacidad y a enfrentar sus problemas de salud de la manera que considere más adecuada. Sin embargo, también es válido analizar la información que está disponible públicamente y considerar algunas posibles causas de estos espasmos. Como muchos de ustedes saben, los espasmos musculares son contracciones involuntarias y repentinas de uno o más músculos. Pueden ser causados por una amplia variedad de factores, que van desde la deshidratación y la fatiga muscular hasta condiciones médicas más complejas. En el caso de Demet, es importante tener en cuenta su estilo de vida y su exigente agenda de trabajo. Ella es una actriz muy activa, con compromisos profesionales que la mantienen constantemente en movimiento. Graba largas horas, viaja con frecuencia, asiste a eventos y además mantiene una vida social activa. Todo esto puede generar un gran estrés físico y mental, lo que a su vez puede contribuir a la aparición de espasmos musculares. La deshidratación, por ejemplo, es una causa muy común de espasmos. Cuando no bebemos suficiente agua, nuestros músculos pueden volverse más propensos a contraerse involuntariamente. Esto se debe a que el agua es esencial para el buen funcionamiento muscular y para la transmisión de impulsos nerviosos. La falta de electrolitos como el potasio, el magnesio y el calcio, también puede desencadenar espasmos. Estos minerales desempeñan un papel fundamental en la contracción y relajación muscular. Cuando los niveles de electrolitos son bajos, los músculos pueden volverse hiperexcitables y propensos a espasmos. La fatiga muscular es otro factor importante a considerar. Si Demet ha estado sometiendo sus músculos a un esfuerzo constante, es posible que estos se fatiguen y comiencen a tener espasmos. Esto es especialmente común en personas que practican deportes de alto impacto o que realizan actividades físicas intensas. Además del estrés físico, el estrés emocional también puede contribuir a la aparición de espasmos musculares. El estrés crónico puede afectar el sistema nervioso y provocar tensión muscular, lo que a su vez puede desencadenar espasmos. Teniendo en cuenta la presión mediática que soporta Demet Özdemir, no sería sorprendente que el estrés estuviera contribuyendo a su condición. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que estos espasmos sean causados por una condición médica subyacente. Existen muchas enfermedades
que pueden causar espasmos musculares, desde problemas neurológicos hasta trastornos metabólicos. Algunas de las condiciones neurológicas que pueden causar espasmos incluyen la esclerosis múltiple, la distonía y la enfermedad de Parkinson. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central y puede causar espasmos musculares, así como otros síntomas como fatiga, problemas de visión y dificultad para caminar. La distonía es un trastorno neurológico que se caracteriza por contracciones musculares involuntarias que pueden causar movimientos repetitivos o posturas anormales. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta el movimiento y puede causar rigidez muscular, temblores y espasmos. También existen enfermedades metabólicas que pueden causar espasmos musculares, como la hipocalcemia, niveles bajos de calcio en la sangre, la hipomagnesemia, niveles bajos de magnesio en la sangre, y la hipopotasemia, niveles bajos de potasio en la sangre. Estas condiciones suelen ser causadas por problemas de alimentación, problemas de absorción de nutrientes o ciertas enfermedades renales. Además, algunas infecciones como el tétanos y la meningitis también pueden causar espasmos musculares. El tétanos es una infección bacteriana que afecta el sistema nervioso y puede causar rigidez muscular y espasmos. La meningitis es una infección de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y puede causar espasmos musculares, así como otros síntomas como fiebre, dolor de cabeza y rigidez en el cuello. Es importante destacar que estas son solo algunas de las posibles causas de los espasmos musculares. La única forma de determinar con certeza que está causando los espasmos de Demet es que ella consulte a un médico y se someta a las pruebas necesarias. Un médico puede realizar un examen físico, ordenar análisis de sangre y otras pruebas de diagnóstico para determinar la causa subyacente de los espasmos. También es importante mencionar que algunos medicamentos pueden tener como efecto secundario la aparición de espasmos musculares. Si Demet está tomando algún medicamento, es posible que estos estén contribuyendo a sus problemas. Sin embargo, sin conocer su historial médico completo, es imposible saber si este es el caso. En resumen, hay muchas posibles causas de los espasmos musculares que está experimentando Demet Özdemir. Podría ser algo tan simple como deshidratación o fatiga muscular, o podría ser algo más serio que requiere atención médica especializada. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y darle a Demet el espacio y la privacidad que necesita para lidiar con esta situación. Ahora, quiero hablar un poco sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales en este tipo de situaciones. Como sabemos, las noticias sobre la salud de las celebridades suelen generar mucho interés y pueden propagarse rápidamente a través de Internet. Sin embargo, es importante que los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales sean responsables al informar y comentar sobre estos temas. Es fundamental evitar difundir información falsa o rumores infundados, ya que esto puede causar aún más estrés y ansiedad a la persona afectada y a sus seres queridos. También es importante respetar la privacidad de la persona y no invadir su espacio personal. Recordemos que las celebridades son seres humanos como nosotros, y merecen ser tratadas con respeto y consideración. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de verificar la información antes de publicarla y de presentarla de manera objetiva y precisa. Deben evitar el sensacionalismo y el clickbait, y deben centrarse en proporcionar información útil y relevante al público. Los usuarios de las redes sociales también tienen la responsabilidad de ser cuidadosos con lo que comparten y comentan. Deben evitar difundir rumores y especulaciones, y deben respetar la privacidad y la dignidad de las personas. En el caso de Demet Özdemir, creo que es fundamental que le demos el beneficio de la duda y le permitamos que se recupere de esta situación, sin la presión constante de los medios y de las redes sociales. Ella es una actriz talentosa y una persona admirable, y estoy segura de que superará este obstáculo con la misma fuerza y determinación que ha demostrado en otras ocasiones. También me gustaría hablar un poco sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Todos estamos expuestos al estrés y a las presiones de la vida diaria, y es fundamental que aprendamos a manejar estas situaciones de manera saludable. Algunos consejos para cuidar nuestra salud física incluyen beber suficiente agua, seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. También es importante evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco, ya que estos pueden tener efectos negativos en nuestra salud. Para cuidar nuestra salud mental, es importante practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga.
También es útil pasar tiempo con nuestros seres queridos, dedicarnos a actividades que disfrutemos y buscar ayuda profesional si sentimos que la necesitamos. Es importante recordar que nuestra salud es nuestro bien más preciado, y que debemos hacer todo lo posible para cuidarla. No esperemos a que aparezcan los problemas para empezar a tomar medidas. Prevención es la clave. Y hablando de prevención, creo que es un buen momento para recordarles la importancia de hacerse chequeos médicos regulares. Muchas enfermedades pueden detectarse en sus etapas iniciales a través de exámenes de rutina, lo que aumenta significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento. No tengan miedo de ir al médico y de hablar abiertamente sobre sus preocupaciones. La salud es lo primero. Además, quiero enfatizar la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. A menudo ignoramos las señales que nos envía nuestro cuerpo pensando que son solo molestias pasajeras. Sin embargo, estas señales pueden ser indicativas de un problema de salud más serio. Si sientes dolor, fatiga, espasmos o cualquier otro síntoma inusual, no lo ignores. Consulta a un médico para que te evalúe y te dé un diagnóstico preciso. En el caso de Demet Özdemir, espero que esté recibiendo el apoyo médico y emocional que necesita para superar esta situación. Sé que cuenta con el cariño y el apoyo de sus fans, y estoy segura de que eso le dará fuerzas para seguir adelante. Finalmente quiero recordarles que todos somos vulnerables y que todos podemos pasar por momentos difíciles en la vida. Lo importante es no perder la esperanza y buscar ayuda cuando la necesitamos. No tengan miedo de hablar sobre sus problemas y de pedir apoyo a sus seres queridos. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos cuidarla con la misma dedicación. Y volviendo al tema inicial, quiero reiterar mi apoyo a Demet Özdemir y desearle una pronta recuperación. Espero que este vídeo haya servido para aclarar un poco la situación y para promover la empatía y el respeto hacia ella. Recuerden, antes de juzgar o especular, pongámonos en su lugar y tratemos de entender lo que está pasando. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto. Hemos hablado sobre la preocupación por la salud de Demet Özdemir y sobre los rumores de que está sufriendo espasmos que le dificultan caminar. Hemos analizado algunas posibles causas de estos espasmos, desde deshidratación y fatiga muscular hasta condiciones médicas más serias. Hemos hablado sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales al informar sobre estos temas, y hemos enfatizado la importancia de respetar la privacidad de Demet y de evitar difundir información falsa. También hemos hablado sobre la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente, y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema, así que los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan que le está pasando a Demet Özdemir? ¿Cómo creen que debemos reaccionar ante este tipo de situaciones? Compartan sus ideas y opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles rapidísimo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos nuevos. Me ayudarían muchísimo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y los veo en mi próximo vídeo. Hasta pronto. Cuídense mucho y recuerden siempre poner su salud en primer lugar. Adiós. Y recuerda, estar informados y ser empáticos es la mejor manera de apoyar a quienes admiramos. Hasta la próxima.